La carta a los Efesios está poniendo el fundamento el apóstol Pablo para que los creyentes en Cristo puedan hacer su vida bien. Para que puedan vivir una vida victoriosa sobre los enemigos que un día les oprimían y les esclavizaban y les destruían. Les dije hace un rato, más temprano, lo dije aquí en el culto, lo dije el domingo pasado, lo voy a decir una vez más ahora. La carta a los Efesios es un manual de guerra. Los Efesios habían salido, los creyentes, para formar la iglesia cristiana del mundo de la brujería y el ocultismo. Ahora, yo no les conozco a ustedes, no sé quién pudo haber estado involucrado en estas prácticas. Espero que nadie, porque son prácticas espantosas. Satanás es un Dios falso. Él es un ángel, pero se quiere hacer pasar por argentino. Se me escapó. Le deben haber dado el pasaporte nuestro al pobre. El asunto es que él se quiere hacer adorar como Dios. Y a sus seguidores los trata de cierta manera. Les da cierto grado de poder, les da cierto grado de bendiciones. Ahora, a Satanás le gusta duplicar la obra de Cristo, pero haciéndolo mucho más grosero y asqueroso. Por ejemplo, ustedes y yo venimos a Jesús y encontramos un Dios de amor, que te lo da todo por gracia. Satanás todo te lo cobra. Jesús te dice, confía en mí, yo te voy a utilizar para mis propósitos. El Espíritu Santo que he puesto dentro tuyo va a ser una fuente continua de agua que brota. Vas a tener... Satanás te dice, ¿tú quieres servirme a mí? Te cortas y firmas con tu sangre. Jesús nos dice, para ustedes identificarse conmigo se bautizan. Y ustedes y yo hemos visto tantas veces las aguas del bautismo por las cuales ustedes y yo hemos pasado, muchos de los que estamos aquí, el 99%, casi seguro. Satanás también tiene bautismo, pero es en sangre. Matan a un animal y hay gente que le hacen beber la sangre. Les hacen beber líquidos del cuerpo también. Todo para identificarse con él. Y hay gente que ha llegado a degradarse de una manera tan brutal en el servicio de Satanás, que hacen cosas que son impensables, insospechables, y que uno dice, ¿será posible que seres humanos desciendan a un nivel tan brutal? Sí, es posible. Por eso esos crímenes y esos horrores que de tanto en tanto nos sacuden, y uno dice, ¿cómo puede ser que un ser humano educado pueda terminar en esas cosas? Es que entre educación aquí y educación acá hay dos mundos muy distintos. Ahora, les dije más temprano que en este mundo convicciones determinan acciones y acciones determinan resultados. Si yo creo de esta manera, me voy a comportar de esta manera y voy a tener estas consecuencias. Si yo creo de esta otra manera, voy a tener esta otra conducta y voy a tener distintos resultados. Esta gente tenían resultados horribles. Sus convicciones de que la vida era para servir al enemigo los había llevado a un estilo de vida erróneo y las consecuencias eran el castigo de Dios. Y ahora San Pablo viene con el poder para llevarles a una vida de triunfo. En el capítulo 6 nos va a decir, luchen, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra principados. Y ellos sí que los conocían bien, los efesios. Ustedes y yo que no hemos estado expuestos al mundo invisible, tal vez todo esto nos toma de sorpresa y va a decir, pastor, cuidado, no nos asuste tanto. El mundo es el que es, compañeros de milicia, yo no lo elegí, Dios lo ha hecho. Y aquí ocurren muchas cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a manejar. Ahora, Pablo, al escribirle a estos creyentes que salieron de la esclavitud más espantosa, coloca este fundamento. Y es la obra de la Santísima Trinidad a favor del creyente en Cristo Jesús.
Y es por eso que lo vimos comenzar con esa salutación hermosa, diciendo a aquellos creyentes que necesitaban seguridad: gracia, que es el comienzo de todas las bendiciones, y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos de Efesios, quiero que sepan que ustedes no han venido a una religión, sino han venido a la realidad más pura de lo que es el universo, y al que creó el universo y que tiene un plan para todo, y en el cual tú y yo hemos entrado. Y es por eso que el domingo pasado vimos lo que el Padre hizo a favor nuestro. Y ustedes me lo van a decir: el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Les expliqué que son bendiciones invisibles, que nadie puede ver, pero las aferramos por la fe. Segundo, nos dice que Él nos escogió para ser sus hijos y ser santos y sin manchas delante de Él. Nuestro Dios tiene una capacidad increíblemente grande y por lo tanto Él puede hacer cosas que para ustedes y para mí solamente podemos adorar. Y luego nos recordó que toda su elección era para que llegáramos a ser adoptados como hijos. Y ahora va a seguir. Ahora nos va a enseñar el apóstol que en la eternidad pasada Dios el Padre hizo cosas increíbles. Pero ahora en el presente el creyente puede disfrutar de cosas admirables. La obra de Cristo. Y una vez más el apóstol nos va a decir que nuestro bendito Señor, a quien llama el amado, hizo 3 grandes obras para cada uno de nosotros. Ustedes en el párrafo que tenemos que analizar hoy, hay 6 versículos, 2, y ahí tenemos el mensaje de esta mañana. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para bendecirte a ti, para capacitarte a ti para darle guerra al diablo? Veamos. Son 3 palabras que confío que se las acuerden: redención, revelación, herencia. Ahí está. Vamos por parte. En primer lugar, cuando abrimos el párrafo, encontramos que la primera obra de nuestro Señor a nuestro favor es la palabra redención. ¿Qué leímos? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Acá hay varios términos que vale la pena detenernos por un momentito. En primer lugar, creo vale la pena marcar la palabra tenemos. En Él tenemos redención. Póngale más bien poseemos. Porque yo puedo tener esta botella, pero ay, se me cayó de la mano. Pero cuando yo la poseo, nadie me la quita. Eso es lo que el Señor está tratando de decir a través de la pluma del apóstol. En Él hemos recibido algo que es imposible de destruir. ¿Qué es eso que nos dio? Redención. Este es un término que ha perdido su vigencia. En el mundo de habla hispana no lo conozco, no creo que nadie lo use en el día de hoy. En el mundo de habla inglesa sí. You redeem your coupons en el mercado. Quiere decir que los cupones que te dan de descuento vas y los redimís. Nada que ver con nada con lo que dice el término este. Si ustedes y yo viviéramos en la época del apóstol Pablo, en cada ciudad el mercado de esclavos era tan común como el mercado de vegetales y carne. La mano de obra, ¿dónde se conseguía? Había una guerra, todos los cautivos que eran atrapados al mercado de esclavos. Yo cuando necesitaba un obrero para hacer algo en la casa no iba a Home Depot, iba al mercado de esclavos. Y allí miraba, de acuerdo a lo que necesitaba, y me llevaba 2 hombres, una mujer, y servían en la propiedad, y esa gente eran esclavos, no tenían derecho a nada, absolutamente. Habían perdido todos los derechos en la guerra, y el que los compraba
al que los vendía pasaba a ser el dueño. Esa gente no tenía nada absolutamente en términos de libertades. Para colmo, si alguna vez anhelaban ser libres, tenían que pagar el precio. Y el precio lo ponía el dueño. Habitualmente, para liberar a un esclavo, ¿cuánta plata hacía falta? Judas vendió al Señor por el precio de un esclavo. ¿Cuántas eran esas monedas? 30 moneditas de plata. Ahora, para un esclavo que no tenía sueldo, ¿de dónde juntaba 30 monedas de plata? Alguien por ahí le tiraba algo y por ahí haciendo un sacrificio, juntaba las 30 monedas de plata. Y quería ser libre. ¿Y qué tenía que hacer para ser libre? Iba al dueño y le decía, te pago las 30 monedas de plata, ¿quedo libre? No. El esclavo se dirigía al templo mayor de la ciudad. Buscaba al sacerdote y el sacerdote llamaba al dueño donde el esclavo trabajaba y entonces sí, ahí se hacía una transacción. El esclavo Santiago López pone las 30 monedas de plata. No trabaja más para este que lo tuvo antes. Ahora está libre, pero está esclavo para el Dios que lo libera. Y se le ponía una marca de manera que si lo encontraban por allí, nadie dijera, este es un esclavo que se escapó, y lo mataban. Entonces, en el templo quedaba registrada la transacción. Este hombre, esta mujer, ganaron su libertad, pagaron el rescate, han sido redimidos. Cuando nos dice que Jesús logró nuestra redención, hizo algo por nosotros que nadie podía hacer. Y era pagar el rescate. ¿A quién? ¿Al diablo? No. A Dios el Padre, que tenía las cuentas abiertas con nosotros. Al Dios a quien ustedes y yo voluntariamente ofendimos. Al Dios que voluntariamente ustedes y yo nos rebelamos. Y le dimos las espaldas y le dijimos fuera de mi vida y adiós para siempre. La muerte de Cristo no pagó nada al diablo. Satisfizo la justicia del Padre que ustedes y yo habíamos violado. Es por eso que cuando ustedes y yo venimos a Jesús, encontramos que Él nos redime. El precio que ustedes y yo no podemos pagar, Él lo pagó por ti y por mí en esa cruz de vergüenza. Cuando fue colgado entre el cielo y la tierra y tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, el próximo término que les quiero presentar es que tuvimos redención en su sangre. Esto nos recuerda el costo de nuestra salvación. El costo infinito, porque mientras un esclavo tal vez podía sacar 30 monedas de plata, tu pecado y el mío no podían ser cubiertos con 30 monedas de plata, ni con todo el oro del mundo. Es por eso que mientras la salvación que proclamamos es gratis para ti y para mí, no olvidemos que para Dios tuvo un costo infinito. Fue la vida de su Hijo. Por lo tanto, el creyente que pierde de vista el valor de su salvación es un creyente que no va a ir muy lejos en la guerra contra el diablo. Y fíjense lo que les dije anteriormente, que mientras el diablo a algunos les dice, tomá sangre y bautizate en sangre, el Evangelio te libera porque el que pagó el precio con sangre fue la sangre bendita del Señor Jesús. Por eso nos dice el apóstol Pedro, ustedes no fueron redimidos por las cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha, preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Vaya la sabiduría y el amor de Dios. Entonces, lo que sigue es aún más asombroso. Puse allí en quien tenemos redención en su sangre, el perdón, y la versión nuestra dice pecados,
Quieren poner transgresiones, es mejor traducción. ¿Por qué es importante la diferencia? Por esto. Transgresión, ustedes saben lo que significa. Es transgredir la ley. Es quebrar la ley de Dios. ¿Cuántas veces les han quebrado ustedes y yo desde que vivimos? Yo tengo una enciclopedia larga así, varios volúmenes. ¿Ustedes? No sean tan humildes, che. Todos tenemos cantidad de transgresiones que si el Señor las contabilizara cada una, les cobrara $1, bueno, ¿qué quieren que les diga? Son transgresiones que hicimos ayer, hoy, y las vamos a seguir haciendo hasta el día que el Señor nos lleve. Y lo que encontramos aquí es que el Señor nos ofrece el perdón de nuestras transgresiones. Aquí no está hablando del problema que tiene el cristiano adentro con el pecado que vive dentro nuestro, con la carne que nos impulsa en diferentes direcciones a hacer cosas indebidas. Eso Pablo lo trata en otra carta, Gálatas. Allí habla de la obra del Espíritu y la lucha contra la vieja naturaleza. Pero acá, a esta gente que había cometido transgresiones de las más horribles y groseras, les dice el perdón de todas nuestras transgresiones. Creo que vale la pena enfatizar la totalidad del plan de Dios. A los creyentes en Colosas les dice, Él les perdonó todas sus transgresiones. Mi hermano, si Dios te hubiera perdonado solamente los pecados más graves, hoy estabas en el infierno. Si te hubiera perdonado todos menos uno, hoy estamos todos en el infierno. Cuando dice que Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz, perdonó todos nuestros pecados, quedó limpio para siempre. Y creo que vale la pena recordar el significado de la palabra perdonar, porque muy bien nos haría tenerla siempre grabada. ¿Qué significa perdonar? En el día de la expiación, el día más solemne del año en el calendario judío, eso tiene lugar ahora, va a ser en octubre, era el día cuando el hebreo se presentaba delante del sacerdote para hacer una ofrenda para perdón de sus pecados. Y la ofrenda tenía un solo lugar, dos eventos, no sé cómo ponerlo mejor. Por un lado, se tomaba un animal, se lo sacrificaba, y con esa sangre, símbolo de la obra de Cristo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una sola vez en el año ocurría esto, y con esa sangre inocente, que era un anticipo, vuelvo a reiterar, de la obra del Cordero de Dios, la rociaba sobre el arca, sobre el propiciatorio. Y era para decirle, Señor, reconocemos que todas nuestras transgresiones nos han traído al lugar del castigo, pero acá hay la sangre de un animal que perdió su vida inocente como era, para que yo pudiera ser perdonado. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz un día, cuando perdonó todos, transgresiones y pecado y todo. Pero había otro evento, y es que fuera de la carpa, el sumo sacerdote tomaba un borrego, colocaba las manos sobre él y decía, Señor, sobre este animal cargamos toda la culpa de tu pueblo Israel, toda la culpa de esta nación. Y tomaban ese animal y lo llevaban al desierto y allá se perdía. Estaba diciendo que desde ese momento Dios no volvía a mencionar, no volvía a tener en cuenta lo que había pasado. Esa expresión que nosotros decimos el chivo expiatorio, de ahí viene, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque ese animalito inocente iba al desierto y se perdía. Y cuando Dios dice que a ti y a mí nos perdonó todas las transgresiones, es lo que dijo más tarde el escritor de los Hebreos, porque perdonaré sus transgresiones y no me acordaré más de su maldad.
A ustedes y a mí nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar. El daño recibido ha sido horrible. Multipliquen por el infinito y van a entender lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y nos dice que ese acto simboliza lo que Cristo hizo por ti cuando murió en la cruz. Y a ti y a mí, por un acto de fe, nos dice, te perdono absolutamente todas tus transgresiones y estás sin culpa. Yo dije, porque esto es algo que les molesta a todos los creyentes de tanto en tanto, Señor, ¿y los de mañana? Los de mañana están perdonados también. Y los de pasado también. ¿Quiere decir eso? ¿Que tenemos licencia para pecar? De ninguna manera. Tenemos licencia para amar al Señor y servirle con conciencia libre. Hemos sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificamos al Señor. Ahora nos dice, ustedes, libres, se acabaron. ¿Se imaginan cómo habrá impactado el corazón de aquellos creyentes que un día habían hecho, hago este trabajito y aquel se va para el otro lado? El Evangelio siempre ha traído un mensaje de restauración para los más sofisticados y para lo peor de lo peor. En el día de hoy yo no sé quién me puede estar escuchando, pero quiero decirle que si por ahí hay un sicario, un asesino, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu conciencia de toda transgresión. Hay esperanza en Jesús. Es el único que nos puede dar vida eterna. Y es por eso que sigue diciendo el apóstol que el origen de nuestra redención, ¿dónde está? Basado en la gracia del Señor. Lo vimos en la salutación, lo vimos el domingo pasado, otra vez el apóstol vuelve a insistir en este concepto. La gracia del Señor, su favor inmerecido, su acción que debe producir gozo en tu vida y en la mía. Y nos dice, como leímos, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Mi hermano, la gracia de Dios Dios no es, ¿conocen el término mezquino? Pijotero. Ese es un término que a alguien le decís, ay, tengo sed, toma una gotita de agua, ya está. No, Dios no es así. Nos dice que esta riqueza de las gracias la tiró en abundancia, la hizo llover. No fue mezquino, fue muy generoso. Y nos dice que fue en toda sabiduría y entendimiento. Bueno, acá hay una obra que Dios hizo en ti y en mí. ¿Cuál es ella? ¿Cuántas veces tú has hablado con un amigo, le quieres hablar de Jesús? Y la persona te dice, no entiendo. Y uno trata de explicarle y nos dice, no lo puedo ver. Y uno insiste y trata y no hay caso. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben, como les decía la semana pasada, que cuando entramos al territorio de lo espiritual, las funciones de la mente no nos ayudan. Yo puedo leer en la Biblia y en los libros de historia, si buscan al historiador romano llamado Tácito, que Cristo murió en la cruz en Jerusalén. Ahora, para muchas personas, eso es puramente un acto histórico. Pero para poder creer que ese carpintero de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, ocupando el lugar del peor criminal, era el Hijo de Dios que ocupaba mi lugar, solamente lo podemos creer por la obra del Espíritu Santo. Que viene y remueve el velo, la niebla que había aquí y nos da la posibilidad de creer. Por eso nos dicen todo entendimiento y sabiduría. Esa no nos pertenece a nosotros, eso nos la da el Señor. Es por eso que ustedes podemos ver lo que otros no pueden ver y creer lo que otros no pueden creer. Realmente, mis hermanos, lo que hizo Dios en Cristo Jesús en este punto es increíble. Ya les voy a decir cómo utilizarlo como un arma contra el diablo.
Segundo beneficio. Nos dice que en Cristo Jesús, ustedes y yo, hemos recibido el conocimiento del misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevar a cabo, y allí puse en amarillo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el propósito que Dios tiene de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Bueno, ¿se dan cuenta por qué digo que esta carta hay demasiada carne? Demasiados conceptos. Para hacerle justicia al texto, son 23 versículos. En capítulo 1 yo tendría que predicar 23 sermones, porque cada uno de ellos contiene tanta carne que es increíble. No se puede hacer eso. Les lanzo el desafío, ustedes investiguen después por su cuenta. Pero acá nos dice algo, que es que Dios te da a ti y a mí como creyentes una revelación del plan que rige el destino humano y la historia humana. Hay muchos que creen, como digo, que Dios es medio improvisador, es medio hispano. La caída lo tomó de sorpresa, entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver. No. Antes que el universo fuera creado ya estaba todo sabido, todo decidido. Y es por eso que ahora nos va a hacer comprender a ustedes y a mí algo que el ser humano que vive sin Dios no conoce. Si ustedes le preguntan a un ser humano que vive sin Dios, que no conoce la Biblia, ¿a dónde está yendo la raza humana? ¿Qué les va a decir? No sé. ¿Escucharon las noticias esta mañana? Nos despertamos con que el demente de Corea del Norte hizo estallar una bomba de hidrógeno. Y causó un terremoto en Rusia, en China. Las torres temblaron. Y alguien va a decir, ¿y a dónde va la raza humana? Parece un barco a la deriva en medio de una tormenta y un huracán que lo sorprendió en el mar. Tranquilo, mis hermanos. El capitán ha creado un barco inmenso en el cual todos nos hemos subido. Y mientras en ese barco los pasajeros tienen libertad de acción, sin embargo, por la mano potente del capitán, el barco va a ir de este puerto a este puerto. Y mientras los seres humanos parece que están tratando de controlar el mundo y llevarnos a un destino determinado, la mano de Dios ha decidido de antemano que la raza humana va a terminar en un punto de la historia, cuando el reino de Dios se ha consumado y Cristo se ha exaltado y sea todo en todo, y que en Él se junte todo lo que nos dice acá que está en el cielo y en la tierra. Hace años atrás a ustedes les presenté un gráfico que hoy no tengo tiempo de explicárselos. Pero quiero decirles que entre la eternidad pasada y la eternidad que viene, a lo largo de la historia Dios ha tratado con las naciones de cierta manera. Cuando ustedes y yo leemos en la Biblia Génesis 1 al 11, encontramos que ahí Dios trató con la raza humana de cierta manera y había una dispensación de los gentiles. Una economía, quiere decir el término dispensación. Luego encontramos la dispensación del pueblo hebreo, la dispensación de la ley, como muchos le llaman, que nos lleva de Abraham hasta la cruz de Cristo. Y ahora estamos viviendo en esta dispensación, que es la dispensación verdaderamente de la gracia, la dispensación de la iglesia. Es esta dispensación que comenzó el día que Cristo murió en la cruz y va a concluir el día que Cristo venga por segunda vez. Y hay una dispensación que falta. Es la dispensación cuando Cristo será todo en todo. Tenemos muy poquita información. El libro de Apocalipsis apenas nos cuenta del milenio y los profetas tenemos que buscar para que nos describan el gozo de aquella experiencia. Cuando finalmente Satanás será encarcelado, la raza humana habrá desaparecido el mal y Cristo reinará de una manera increíble. Hacia eso va la historia humana. Ahora noten bien, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué nos recuerda? Mis amados, ¿a dónde quiere llevar Satanás a la raza humana? ¿Cuál es el plan del enemigo?
¿hacia qué se están encaminando todos los hechos que parecen piezas sueltas de un rompecabezas? 9/11, ¿a qué responde? Las cosas que están pasando, ¿a qué responden? ¿Son cosas aisladas? No, son todas partes de un plan. ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo piensa? Satanás. ¿Quién lo ejecuta? Los masones y mucha gente que siguen creyendo la mentira satánica. ¿Con qué tentó Satanás a nuestros primeros padres? ¿Qué les dijo? Ustedes van a ser como dioses. Y en el día de hoy cuesta creer que hay gente, los que no tienen la mente de Cristo, que siguen a Lucifer y dicen, Lucifer es Dios. Y un día vamos a ser dioses como Lucifer. Por eso usted mira el billete de $1. ¿A quién tiene allí? A la pirámide con el ojo de Lucifer, de Osiris. Ahí está. Y Satanás tenta luchar y decirles, vengan conmigo, yo les voy a dar poder, van a ser como dioses. Y parece que nuestro Dios está durmiendo la siesta. Parece que nuestro Dios es un Dios adormecido. Hasta que de repente Él se levanta y dice, señores, se acabó, basta, ahora Cristo va a reinar. Y el creyente en Cristo Jesús tiene esa convicción y la seguridad de esa victoria. Y es por eso que el tercer beneficio que nos ofrece la obra de Cristo es herencia. Otra vez volvemos a un concepto fundamental para el cristiano. Tercera obra de Cristo, versículos 11 al 12. También en Él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito. Y sigue el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de material que tengo acá para presentar? Imposible. Búsquenlo ustedes, pónganse, estudien, pídanle al Señor que les muestre toda la riqueza de estos párrafos. Pero una cosa es cierta, que si tú quieres cobrar una herencia, ¿qué tienes que hacer? Nada. Tenés que esperar que alguien se muera. ¿No es así? Así funciona la herencia. ¿Alguno quiere la mía? Deudas te van a quedar si la agarras. Pero todos sabemos lo que es recibir de nuestros padres la herencia. La ganamos nosotros, no fue el trabajo de ellos. ¿La merecíamos? Sí o no, no sé. La herencia que Cristo te ofrece a ti y a mí es algo de valor incalculable. Por eso, cuando pongas herencia, ponle también dominio, reinado. Esto es lo que San Pablo trata en detalle en Romanos capítulo 8, cuando nos recuerda que la creación gime y nosotros gemimos hasta el día de la redención. Lo que la cruz logró fue el principio, pero viene una redención final que va a ser la liberación completa de toda la raza humana y de toda la creación restaurada a la gloria inicial. Es por eso que San Pablo nos dice, en Cristo somos herederos de Cristo, sí, de todas sus bendiciones, coherederos con Él, sí, vamos a reinar junto con Él. Y lo mejor de todo es que no vamos a reinar allá solamente, como vamos a ver en el resto del capítulo 1. Ustedes y yo ya estamos sentados con Él y estamos por arriba de los principados y potestades que causan el caos. Entonces, habiendo tanto para enseñar, déjenme cerrar con 2 desafíos para ustedes. ¿Cuáles son ellos? Bueno, la primera pregunta es, ¿estamos viviendo Efesios? Comprendo. Muchos de ustedes la están escuchando por primera vez, no han escuchado nada de todo esto. Bienvenido. Yo también un día empecé en el escalón de más abajo. Pero te vuelvo a reiterar, mi hermano, lo voy a decir por tercera vez. Acá tienes un manual de vida, un manual de guerra. Esto es para derrotar a los enemigos que se ríen de ti. Satanás es un ángel astuto. A ustedes y a mí nos domina de 1000 maneras. Nos ata, nos enrieda, nos confunde. A mí me asombra cómo él logra que 2 personas se comiencen a chocar y a perder. Y uno dice, pero ¿será posible que no vean que el que los está poniendo en enfrentamiento es el mismísimo diablo con todas sus mentiras? Los seres humanos, en lugar de valorar a las personas, chocamos y chocamos y chocamos.
Y nos peleamos y discutimos y esto y lo otro. Y el diablo, dale nomás que va. Y él se mata de risa de las personas. Y lo primero que ustedes y yo tenemos que tomar conocimiento antes de enfrentar al enemigo invisible es: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Porque si no, yo no tengo ni la menor chance de ir a derrotarlo a ese tipo. Él es mucho más grande que yo, tiene poder impresionante. Pero ¿con qué voy yo a enfrentar a ese enemigo? Con la autoridad que Cristo le da al creyente que confía en Él y le dice sí, amén, a todas las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Es por eso que Él te va a venir y no te va a aflojar y te va a decir: ¿te acuerdas? Oh, linda piedra para una onda que sos vos, chavo. ¿Te acordás lo que hiciste allá? ¿Y te acordás lo que hiciste? Oh. Y Él te va a señalar todos tus pecados. ¿Y tiene razón al señalártelos? Absolutamente que sí, porque somos 1000% culpables. Pero aquí viene una buena ilustración de lo que les quiero decir. Este año en octubre vamos a celebrar 500 años de la Reforma Protestante. De aquel día cuando Martín Lutero puso las 95 tesis allí en la Universidad de Wittenberg y cambió la historia del mundo. Lutero quería la Biblia pura, no la creencia babilónica que había destruido a la iglesia desde adentro. Él quería el regreso a la Biblia. Y en esa lucha por la luz espiritual, la historia nos cuenta que después de ese famoso juicio que se salvó por 1 milímetro de que lo asesinen, lo encerraron en un castillo. Y allí estaba él, y en un momento estaba tan deprimido, y vio que el diablo se le aparecía en una visión, y que le decía: tú eres Martín Lutero, y tú crees que vas a hacer algo. Le dice: mira tu pasado, y dice que le sacó un rollo largo de pecados que Martín había cometido. Y después dice: mira, acá tengo más. Y Lutero le dijo: ¿tienes más todavía? Sí, mira. Y cuando finalmente el diablo le dijo: no, ya no tengo más de qué acusarte. Ahí está la marcha del tintero. Lutero tenía un tintero con los cuales se escribía. Se lo arrojó al diablo y le dijo: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y el diablo tuvo que ir. Y mi hermano, cuando tú mires al pasado, el diablo te va a tratar de deprimir siempre, diciéndote que fuiste esto, lo otro, lo otro. Pablo, que escribe esta carta, ¿quién fue antes de conocer a Jesús? Correctamente. Alguien que persiguió a la iglesia y los mató. ¿Creen que no tendría acusaciones del enemigo? Esta gente que hizo brujería, ¿no creen que tendría la conciencia cargada? ¿Tú quieres frenar al diablo? Próximo punto es: aprendamos a orar Efesios. Gracias. ¿Cómo oramos Efesios? Mira, tú y yo tenemos que comprender que la oración es un acto de guerra. Que tú y yo estamos rodeados de seres invisibles que no vemos, pero que tienen unos oídos fantásticos. Unos ojos más que fantásticos. Ellos te siguen a todas partes. Ellos escuchan todas tus conversaciones. Ellos silenciosamente entran a tu casa. Ellos te siguen donde quieras que estén. Y a tu mente le tiran dardos. Les voy a contar una muy verídica. El sábado pasado, vean qué día, Christopher estaba en Praga. Estaba haciendo un paseo después de la locura de todos los exámenes. Y Checoslovaquia no es un país del primer mundo, un país bananero igual que los nuestros. Y estábamos hablando por Skype y de repente sentí uno de esos pensamientos malévolos que el diablo te tira. ¿Y si no lo ves más? Esa es la obra del diablo. Robarte la paz con pensamientos inmundos y obscenos. Y te va a conocer tu pasado y te va a decir: mira lo que eres, mira.
Pero cállate, que el pastor te habla todos los domingos y vos no haces nada con todo lo que te dicen. Y el domingo que viene vas a volver a caer en el mismo pozo que te quebraste la pata 10 veces, hoy te la vas a volver a quebrar 20 más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a frenar al diablo? Al diablo se lo frena con el conocimiento de los recursos de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y tú le vas a decir, es cierto todo lo que me decís, Satanás, pero quiero que sepas que en el nombre de Cristo y por su sangre he sido limpiado de todas mis transgresiones y soy un hijo de Dios. Y quiero que sepas, Satanás, que mientras tú me tuviste de hijo, ahora soy hijo de Dios. Que un día tomé tu sangre para servirte, pero ahora la sangre de Cristo es la que me limpió a mí y es 1000 veces poderosa que la de una gallinita asesinada. Y quiero que sepas que no como ni carne de seres para tener poder, sino que mi carne y mi sangre son la cena del Señor que tomo con gratitud. Tenemos que aprender a orar al diablo. Y cuando lo enfrentamos así, nos dice, resistan y huirá de vosotros. Y mis hermanos, les digo, Efesios es un manual de guerra. Pero tú tienes que conocer tus recursos. Y tienes que aprender a usar eso en el diario combate que tienes. Es por eso que cuando tú y yo nos tomamos de Cristo y lo comenzamos a seguir y a vivir, créanme que la victoria se hace real y posible. Sí, tenemos huestes malignas, millares que se nos vienen en contra. Pero el creyente en Cristo Jesús, por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está sentado por arriba de todos esos poderes. Y en el nombre de Cristo le podemos decir, fuera de mi vida, Cristo es Señor aquí. A ese Cristo adoramos. Ahora ustedes se dan cuenta, el Evangelio no es para el día domingo, para que te retires de la vida. Es para el día lunes hasta el sábado y para que allí donde estás triunfes en el nombre de tu Señor, poniendo la gloria de Cristo en el lugar donde estás. El domingo pasado les hacía la pregunta, ¿cuál es el plan del fin final de la salvación? Que seas salvo, sí, pero es mucho más. Que seas un buen discípulo de Jesús, sí, es mucho más. Que seas un testigo de Cristo, sí, es mucho más. ¿Qué es? Que tú y yo somos agentes para que el dominio y el reinado de Cristo se establezca en este mundo. Y por el poder del Espíritu Santo y su palabra y la obra del Señor es posible. Es por eso que volvemos a reiterar, estas son ideas que si tú y yo las aferramos y las hacemos convicciones, entonces van a determinar nuestras acciones. Y nuestras acciones determinarán resultados. Si tú eres cristiano, por la gracia del Señor, que ha derramado en ti, tú has sido llamado a una vida de conquista. Que por ahí nos van a meter un machucón en el ojo, lo acepto. Pero el cristiano se levanta y cuando termina la carrera, le espera la corona de gloria. Y en esta vida tenemos el triunfo. Por eso, aprendamos a vivir este libro. Mi hermano, léelo, que se te meta en la conciencia, que baje a tu alma y luego cada día en tu diario vivir, tíraselo al enemigo en la cara y va a tener que huir de tu vida. Sepan, tú tienes mucho más poder de lo que imaginas. El diablo no quiere que lo sepas, porque si te mantiene ignorante te domina. Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba ciego. Vino a deshacer las obras del diablo. Vino a hacerte a ti un triunfador en Él. No en mí, no en mis recursos, no en mi sabiduría, no en mi educación. En Él. Y cuando estoy en Él, en Cristo todo es posible. Este es el Cristo que predicamos. Un Cristo victorioso. No porque es psicología y automotivación. Son realidades. Cristo ha trabajado a tu favor. El Padre trabaja a tu favor. El Espíritu Santo está contigo. ¿Lo quieres? Es todo cuestión de empezar a vivirlos. Nos ponemos de pie para adorar al Señor.